¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hace unos días el ingeniero Fernando Vilela, un académico, docente de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, lanzó un concepto que pretende superar un poco la cuestión de pasar de ser granero del mundo a ser supermercado del mundo. Él propuso que además tenemos que ser la boutique del mundo, y creo que es un concepto muy interesante que vale la pena analizar a fondo con Vilela, que nos va a acompañar en esta edición de El Campo y la Industria Verde. Luego conversaremos con Agustín Tejeda, que es economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Muy interesante tenerlo acá justamente para debatir en la misma línea, porque la Bolsa de Cereales viene impulsando el concepto de el campo hace bien, y creo que eso tiene que ver con esto de generar productos boutique ante una demanda que empieza a ser cada vez más exigente en el agregado de valor en los productos, pero no solo el agregado de valor por lo que eso implica desde el punto de vista económico, sino por la satisfacción de las nuevas necesidades e intereses de los consumidores. Vamos a tener la posibilidad también de analizar muy a fondo qué es lo que está pensando y haciendo la Bolsa de Cereales al respecto. Y sobre el mismo tema también vamos a conversar con Jorge Castro para de alguna manera intentar compatibilizar esta historia de ser el granero bien competitivo, producto de valor agregado en la agroindustria, en lo que sería apuntar al supermercado o a la góndola, y lo que es la boutique con todos los atributos que se pueden incorporar en virtud de lo que es hoy la producción agropecuaria y agroindustrial argentina. Estos son entonces los invitados y la temática que vamos a desarrollar a lo largo de esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida comenzamos. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF, We Create Chemistry. Avícola en conjunto con Porcinos 2018, exposición y seminario internacional de ciencias avícolas. Todos los eslabones de la cadena productiva reunidos en un solo lugar. Visítela del martes 8 al jueves 10 de mayo en el Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde con el ingeniero Fernando Vilela, académico, impulsor de la nueva bioeconomía. Y el motivo por el que lo convocamos a Fernando es porque largó un concepto que me parece interesante, superador. Se hablaba mucho de pasar de ser el granero del mundo al supermercado del mundo, y vos largaste la idea de la boutique. La boutique. Así que querés que hagamos la boutique del mundo. Sí, eso no quiere decir que no va a convivir con el granero ni con el supermercado, ¿no? Porque realmente la competitividad de Argentina en esos otros sectores es fuerte y va a haber demanda para esos productos, sí. Pero en la medida que nosotros podamos, a pesar de todos los problemas de competitividad que tiene Argentina, sí, avanzar en una agregación conceptual de valor, me parece que eso puede ser oportuno. Y justamente porque ha habido transformación, ¿no? El consumidor fue cambiando. El consumidor de granero era el obrero inglés, sí, cuya mujer en la casa cocinaba, compraba la harina y hacía todo. Digamos. Sí. Más adelante, cuando se genera la segunda revolución de las Pampas, con la irrupción del concepto de agronegocios, donde ya las clases medias urbanas del mundo están creciendo fuertemente, especialmente en Asia, empieza a incorporarse otro tipo de producto, ¿no? El producto, sí, que tienen ya no la harina, sino el fideo, o
el delivery, digamos, esos son los conceptos. Ajá. Ahora, estamos en un contexto donde las clases medias de alto poder adquisitivo informada están requiriendo otro tipo de productos, ¿no? Un producto que tenga más información, que tenga más certificaciones, más elaboración, marcas definidas, y bueno, y si Argentina tiene baja competitividad para competir en lo masivo, quizás en este otro producto puede haber algún tipo de salida distinta, ¿no? Interesante el concepto. Yo de todas maneras, por ahí diría que es muy difícil, así como es muy difícil hacer un muy buen vino cuando partís de una materia prima que viene complicada. Sí, Nunca claro. va a ser el vino mejor que la uva con el que se elaboró. Bueno, es probable que nunca el producto boutique pueda ser bueno si somos muy ineficientes en la Por eso producción digo básica. que van a convivir. Sí, digamos. claro. Me parece que el error sería decir es Sí. no, y. eso, es y. Sí, es y. Para tener un buen boutique tiene que tener un buen granero. Sí, O sea, de pero también, producto. digamos, un poco la idea es que no sea una vía de escape porque en lo otro estamos cargados de impuestos y de complicaciones, porque muchas veces se llega al valor agregado a partir del castigo al básico, ¿no? Bueno, eso Sí. no es nunca lo que defendimos. Por supuesto. Y bueno, vos que sos un jugador importante en la conceptualización de estas cuestiones en la Argentina, ¿no? Como diría algún músico, digamos, todos nos inspiramos en Charlie, o lo de García, digamos. Muchos nos inspiramos en tus cosas, ¿no es cierto? Entonces, esa evolución gracias, de esos conceptos, bueno, tiene que ver con realidades que van cambiando Seguro. y con mercados que van cambiando. O sea, por ejemplo, ¿qué está pasando con el consumidor? Digamos, si nosotros miramos un caso paradigmático que fue en noviembre pasado, el Día del Soltero en China. Ajá. Día del Soltero, ¿sí? Una cosa relativamente nueva, de marketing, de venta. No hay muchos porque casi tienen obligación de formar familia. Bueno, Día del Soltero en China. ¿Sabes cuánto se vendieron? 26.000 millones de dólares. O sea, el 50% de lo que facturó Argentina con sus exportaciones se vendió en un día. Qué bárbaro. 90% de esos se vendió por Internet, Sí. y el 90% de eso de Internet lo hizo Alibaba. O sea que Alibaba en un día facturó el que media Argentina el año pasado. Qué ¿sí? increíble. Una empresa que hoy mueve 2 millones de camiones de logística cada día Alibaba. para mover sus Sí, productos. sí. Ahora, a las 2 de la mañana no había más langostino argentino congelado, patagónico, producto top, Sí. buscado. A las Sí, sí. 2, a las 3 de la mañana no había más vinos Malbec de Argentina. Mira vos. O sea que tenemos productos Es de como la hacer- boutique. Lo que Sí. no tenemos no puede ser que a las 2 de la mañana te quedes sin producto. Es que digamos. nadie avisó que el Día del Soltero en China Entonces, tenía- pero te das cuenta que ahí hay un problema. Es ahí como, hay una es como tema- producir huevo de Pascua, hay que hacerlo para un día porque... Y bueno, obviamente, ¿no? Entonces, ahí hubo una situación que podías haber vendido 12 veces más cantidad de langostino o 8 veces más cantidad de vino. Digamos. claro. O sea, que no es que el producto no está ni se reconoce, sino que hay un tema de logística y formal. Claro, y estacionar, llegado el caso, estacionar la producción para que se llegue. Es difícil estacionar ejemplo. la producción de langostino si es un producto No. de pesca, pero en acuacultura... Pero es langostino congelado. Claro, Entonces, además se puedes llega mucho más puedes fácil. acumular. Y bueno. Entonces, pero así como eso, lo que quiero decir es que Argentina tiene productos que pueden entrar en esa vía. Lo que tiene son muchas complejidades logísticas y de armado del negocio, ¿no es seguro. cierto? Y ahí también te muestra que el consumidor está cambiando. Digamos, la figura, digamos, la crisis de algún supermercado en la Argentina de esta semana va a ser permanente, Sí. porque ese sistema comercial está en crisis en el mundo. Jeff Bezos dice, el dueño de Amazon, o el Sí, claro. principal de Amazon, dice que cuando hay mucha brecha entre lo que paga el consumidor y lo que cobra el productor, ahí entran ellos. Y bueno. Y ahí entra Alibaba. Y ahí Entonces, entran todos ellos, ¿no es cierto? Entonces, se hay acabaron figuras- las grandes superficies. Claro. Sí, y además la facilidad de que te lo entreguen en tu casa. Claro. Hoy vas a Europa y hasta la gente grande maneja Internet para hacer proveerse de sus productos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando al mundo? Hay una reconfiguración de estas cuestiones. Cuando voy a ese tema de comer la comida elaborada fuera del hogar, hoy en muchos países desarrollados están entre un 50 y un 60% de comida que viene por delivery o uno va a un restaurante, un kiosco, etc. ¿no? Bueno, eso, digamos, puesto en el 60% que se prevé que China va a ser, estamos hablando de 13.000 billones de dosis por año. El 1% de eso son 1.300 millones. Hacemos para el 1%, bueno, hagamos el 0,1. ¿Sí? 1.300 millones. Bueno,
Esos son los números que hoy se manejan. Y de productos que tienen que tener calidad, tienen que tener una marca reconocida, tienen que tener una trazabilidad, porque a la medida que estás más lejos del consumidor, en el medio alguien tiene que garantizar que lo que pasó en el medio respetó. Que el sistema productivo fue del estilo de la Argentina. El otro día en la Fundación Producir Conservando, un trabajo que se presentó en términos de emisiones de la Argentina. Argentina, según esa cuenta, es casi el único país del mundo que tiene emisiones cero. Sí. Porque la captura de carbono que hace el sistema agrícola ganadero de la Argentina incluso compensa las emisiones que hace la ciudad. Sí. Digamos, hasta en eso el campo está subsidiando a la ciudad. Balance positivo. Balance positivo. Y de eso es muy poco, digamos, hay muy pocos ejemplos que uno puede mostrar de este tipo. Entonces, si Argentina se asocia a un sistema productivo del granero de alta eficiencia, sustentable desde el punto de vista ambiental, sustentable desde lo social y económico, bueno, entonces podemos construir en el imaginario una marca país que permita y facilite la venta de esos otros productos. Mira, es muy interesante lo que estás comentando y me salen a borbotones casos que vos los estás conceptualizando, ¿no? Yo conozco al CEO de una empresa frigorífica muy importante que me dice, mira, estamos sorprendidos por cómo, por un lado, cómo irrumpió China, pero además cómo cambió desde que empezó hasta ahora. Es decir, porque antes la carne iba de una manera y ahora entra una plataforma diferente y todo se vende por delivery o la mayor parte. Entonces, ¿no? vos esa porción la tenés que hacer para grupos chicos, porque es consumo individual o una pareja, o a lo sumo con un hijo, en el caso chino, eventualmente con dos, ahora está habilitado. Y eso tiene un formato que uno tiene que adaptar. Entonces, hay que entender esas dinámicas, hay que entender esos procesos. ¿Algún frigorífico ya incorporó el sistema justamente de porciones controladas para platos preparados? Y bueno, y esto es así, digamos. Entonces, entender esa dinámica me parece que es entender ese nuevo mundo, un nuevo mundo donde hay enormes oportunidades para países como la Argentina, bueno, pero que espero que alguna vez, como bien decías el otro día, peguemos el golpe en la mesa y nos pongamos a debatir en serio y hacer un salto no de la centésima, sino de un salto cualitativo muy grande. Vos hablabas de marca país o marcas individuales, sellos, certificaciones, y yo creo que sí, esto que se presentó justamente, que presentaron entre Marcelo Reguna y Tucho Bigliso. Bigliso, de ese trabajo yo estaba hablando. Bueno, Bigliso, bueno, eso hay que plasmarlo en un sello de calidad, un sello de calidad ambiental. Cualquier producto, cualquier alimento, digamos, originado en la Argentina, o biocombustible originado en la Argentina, tiene una mejor huella ambiental que el mismo producto hecho en cualquier otro país del mundo, hasta que los otros países tomen nuestro paquete tecnológico. Claro, bueno. Eso es donde yo digo, bueno, tenemos que hacernos fuertes con lo que hemos logrado, ¿no? Sí, eso es así. Por eso yo digo una marca país identificando la producción argentina con una producción saludable desde lo ambiental, porque lo es. Tenemos con qué mostrar eso. Sí. Y eso, además, acoplado a algo que dijiste al comienzo, que tiene que ver con el círculo virtuoso de la bioeconomía, ¿no es cierto? Donde incorporás otros elementos, donde Argentina también tiene ventajas, en función de las bioenergías, en función de las biomoléculas. Tenemos empresas como Bioceres que están haciendo cosas muy significativas en este tema. Sí. Algunos de los cañeros del norte también están haciendo elementos en los cuales el sistema, hoy el sistema en Brasil he visto funcionando, donde los ingenios, la facturación del azúcar es la tercera o la cuarta parte. El resto es energía vendido como energía eléctrica, como etanol. Etanol para el transporte. Para hacer el etanol necesitan levaduras, entonces las levaduras que extraen después las usan para alimentos balanceados. El CO2 que se genera en la fermentación se usa para las gaseosas. Digamos, es un tema de... La caña de azúcar sigue siendo la caña, pero lo que ocurre a partir de ella, de esa biomasa, es totalmente distinta. Y ese es el mundo donde creo que Argentina tiene que insertarse con sus grandes ventajas que tiene. Esto que comentabas del carbono, del gas carbónico, digamos, de las bebidas gaseosas en la Argentina, yo me enteré
hace muy poco, digamos, que el gas de las bebidas carbonatadas venía de la quema de gas. ¿Qué gas? De petróleo. De convertir metano en dióxido de carbono. Eso es lo que le ponemos a las bebidas. Es inocuo, no hay ningún problema. No. Pero si existe uno que sea el carbónico de un origen biológico, que es el subproducto de la fermentación del maíz para etanol, es mejor. Y eso ocurrió en la Argentina. Sí, ocurrió, se está haciendo, digamos, y eso son cosas virtuosas, ¿no? Claro. En un mundo donde vos hace un tiempo estabas marcando lo que decía la empresa Shell en su proyección de energías, que hoy el 80% viene de hidrocarburos, va a ser el 20% dentro de 50 años. Entonces, pero ya lo tenemos acá, porque Raízen, que es el joint venture de Cosan, digamos, una empresa muy grande, de Brasil, con Shell, es la que compra ahora Shell de Argentina. Compró Shell de Argentina. Entonces, bueno, este es el mundo donde nos movemos, ¿no? Un mundo mucho más complejo, mucho más rico, mucho más interesante para países que, como el nuestro, tiene una base, una gran superficie fotosintética que puede producir y derivar en todos estos productos que nosotros estamos mencionando. Vos sabés que hace 15 días me llamó también poderosamente la atención que hizo una salida a bolsa, un IPO, un aumento de capital, una compañía de Hong Kong que se dedica al delivery. Sí. La compañía valía 30 billones de dólares, o sea, 30.000 millones de dólares. Hizo un aumento de capital por 60.000 millones de dólares. Es exitoso. ¿Qué hace esta compañía? Y te resuelve los problemas en tu casa. Bueno, desde llevarte la comida, retirarte la ropa para el lavadero, hasta te mandan el peluquero, la manicura. Sí. Bueno, ese es el formato que viene, digamos. O sea, algunos hicieron la cuenta que por ahí les sale más barato mandarte el peluquero que tener un local pagando alquiler durante horas que por ahí no se usa, digamos. Entonces, o es el Uber, digamos, de los autos, o toda esa lógica, o el Airbnb en el caso del alojamiento. Toda esa reconfiguración está presente y cada vez va a ser más adelante. Y los jóvenes, las culturas nuevas están usando el dinero electrónico, etc. Entonces, todo el formato de lo que hagamos va a tener que ver con cómo canalizarlo por estos mecanismos que son muy atractivos también porque de alguna manera, si uno hace bien las cosas, la presencia de los que generan y que producen puede estar más activa. Fernando, conociéndote, vos no sos un tipo que se quede en la conceptualización, sino que lleva las ideas a la práctica, por lo menos a nivel de comunicarlos y de generar eventos en torno a esto. Hoy el nuevo concepto es el de boutique. ¿Qué estás pensando hacer al respecto? Bueno, nosotros en la facultad presentamos un proyecto, que espero que el Consejo Directivo lo apruebe, de una cátedra libre de bioeconomía, donde todos estos aspectos puedan ser resumidos. Y la figura esta tiene la ventaja de la cual uno puede convocar a gente que no sea de la academia a formar parte de. Entonces, personas como vos o como Jorge, que dentro de el primer alumno. Está, ahí estará, alumno y aportante, digamos, porque si nosotros en la universidad no ponemos la realidad de lo que pasa, de lo que está pasando, de estas tendencias que a veces cuesta que eso ocurra, vamos a formar en forma inadecuada a nuestros alumnos, no van a estar en condiciones de entender y de resolver la problemática que viene. Entonces, lo que estamos tratando de organizar es esto, ¿no es cierto? Es un espacio donde estas discusiones que estamos planteando puedan ser realizadas. Otras cosas que estamos haciendo vinculadas a la bioeconomía, tenemos un convenio con una empresa que está haciendo exploración de la biodiversidad de Argentina para uso farmacológico. Y que por primera vez reconocen las provincias que son las dueñas del recurso natural. Hemos hecho, desde la facultad hemos hecho convenios con la provincia de Buenos Aires, con la provincia de Corrientes, estamos avanzando con Tierra del Fuego, etcétera, que junto con un grupo que está haciendo el desarrollo posterior con el MIT en Harvard y Harvard, van a tratar de utilizar estos moléculas de la naturaleza para la medicina, una medicina que también viene personalizada, que ese es el otro salto cuántico en la medicina. Lo cuento porque para mostrar el arco de situaciones que a partir de... Mira, me viene a la memoria que en el año 94, cuando estuve en el INTA, me llegó un convenio que impulsaba a alguien de adentro con una universidad americana, con Texas A&M, ¿no es cierto?, para
nosotros los autorizábamos a venir acá a hacer picking de distintas especies. Ellos sabían que podía haber principios activos interesantes. Y yo digo, paren un poquito, estos son recursos propios. Estos son recursos propios que, digamos, cuando uno mira la industria farmacológica o a la gente que está con esto, que quiere que Argentina sea un jugador y que está reconocido, la primera vez que está pasando, digamos, porque esto no ocurría, digamos, venía la gente, se llevaba las cosas y en un bolso y ya está. Digamos, hay más de 2.500 productos en los últimos años que salieron en la industria farmacológica en función de principios naturales. Activos naturales. No hay ni uno que haya sido patentado o que esté en cabeza de alguna empresa del hemisferio sur. Qué notable. ¿Sí? Sin Cuando embargo, la biodiversidad está en el claro. hemisferio sur. Entonces, Eso cuando sí. vos chequeás eso, decís, ¿qué está pasando acá? ¿No es cierto? Bueno, estas son las cosas que vienen, digamos, y esas son las que hay que estar atentos para capturar esas oportunidades y transformarlas en riqueza y en trabajo para nuestra gente. Más respeto a la peperina. Más respeto, exactamente. Muchas gracias, Fernando Vilela, por contarnos esta idea de la boutique, que me parece superadora y va mucho más allá del alimento. Aparecen todas estas es el alimento con especialidades. todo esto, Con ¿no? todo esto. Seguiremos. Muchas gracias, gracias. y enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Toma, chavala. ¿Me prestás? ¿Cómo negarle algo a mi cuñado? Sos un capo. Mirá que está recién afilada. Vos sabés la diferencia que hay entre una Stihl y las demás. La mejor calidad y tecnología para el uso que quieras darle. Stihl, hoy más que nunca a tu alcance. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora con Agustín Tejeda, que es el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Bienvenido, Agustín. ¿Qué te pareció lo que comentaba recién Fernando Vilela respecto a esto de la boutique? Bueno, a nosotros nos parece muy interesante el concepto. Venimos trabajando en la Bolsa de Cereales en la misma línea, difundiendo y conceptualizando la bioeconomía y promoviendo los modelos de negocios vinculados a la bioeconomía, y me parece que este es un concepto que viene a enmarcarse dentro de este nuevo paradigma que puede ser muy beneficioso para el desarrollo de Argentina, ¿no es cierto? Y vinculado a la explotación más eficiente de la biomasa. Y también en relación, leíamos el fin de semana tu editorial en el diario respecto de ser más ofensivo. A mí me parece que este concepto de bioeconomía, el concepto de boutique, nos obliga a Argentina a pensarnos distinto en cuanto a política agrícola al interno del país, pero especialmente también en materia de negociaciones internacionales. Vos venís del INAI, del Instituto Nacional... El Instituto, sí, de Negociaciones Agrícolas Internacionales. Sí, sí. Sí, y ahí también, bueno, el Instituto pertenece a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires también, y hemos trabajado, y sobre todo ahora en el marco del G20, Argentina tiene la presidencia este año de ese grupo de países, los más importantes del mundo, y dentro del grupo también se está discutiendo esto de, bueno, alimentar al mundo, la seguridad alimentaria mundial, pero en un marco de sustentabilidad. Claro. Me parece que ahí Argentina y países como el nuestro, y sobre todo también en nuestra relación con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, en el marco de Mercosur, tiene mucho para decir en ese sentido. ¿Sí? Nosotros podemos aportar, y de hecho tenemos una larga trayectoria en la materia respecto de, bueno, esto de producir con una estrategia de intensificación sustentable, que es lo que ha hecho Argentina. Pero lo tenemos que vender al mundo. Nosotros siempre hemos tenido una posición más bien defensiva. Sí. Y en materia nos da miedo hablar de estándares medioambientales, nos da mucho miedo. Lo que pasa es que, bueno, no somos paranoicos, pero todo el mundo nos ataca. No, por supuesto no hay que ser ingenuos. Seguro. Y
y va a demandar esto un doble esfuerzo negociador. Pero Argentina tiene mucho para mostrarle al mundo. Nosotros estuvimos en Washington en febrero en una reunión en el marco de G20, en realidad de B20 y de T20, que son los grupos relacionados para las empresas, para el sector privado y para los think tanks, institutos como el INAI. Y ahí planteábamos esto, de que el mundo tiene que vincular la seguridad alimentaria con la sustentabilidad. No se puede hablar de los dos conceptos por separado como venía hasta el momento. Sí. Y en eso, bueno, la bioeconomía es una respuesta. Te voy a hacer un pequeño paréntesis a partir de esto, ¿no? Entre líneas. Europa, en la posguerra, priorizó la seguridad alimentaria, pero hicieron un desastre ambiental, eutroficación, se pasaron de vueltas porque si estimulaban la producción vía precio, ¿no es cierto? Y en plena revolución industrial, donde se producían fertilizantes, productos de protección de cultivo, y échele, ingeniero, póngale. Sí, y es lo que está aconteciendo en China también, ¿no? Claro. Tienen un problema de sobreutilización de fertilizantes por políticas agrícolas que fomentaban entonces el uso de cierto tipo de insumos, bajando precios, modificando precios relativos, subsidiando el uso de insumos. Nosotros indirectamente, digamos, por las políticas inversas, no lo pudimos hacer. Claro. Nos encontró bien esto, porque acá no se podía fertilizar. Y cuando pudimos, fuimos haciéndolo con cuentagotas, bien a los piemontes, digamos, para no... Bueno, pero es muy interesante esto y lo que ha sucedido después del cambio de las políticas, porque digo, cuando al productor se le brindan los incentivos, hace las cosas muy bien. Y eso es lo que ha pasado luego de la eliminación de derechos y restricciones a las exportaciones. Nosotros tenemos una medición, el RETA, el Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada, en la bolsa. El salto que pegamos en la campaña 16-17 es fenomenal en materia de tecnología, de mayor tecnología aplicada a nuestros sistemas productivos. Uno de estos indicadores es la fertilización. Que de todas maneras, y para que esté todo el mundo tranquilo, sobre todo los mal llamados o autodenominados ambientalistas, nunca nos vamos a pasar, porque acá siempre estamos por debajo hasta de lo que hace falta. Sí, no, claramente. Bueno, también en eso estamos trabajando mucho en la red de buenas prácticas agrícolas que coordina la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ya hay mucho camino recorrido entre unas 50 instituciones, tanto el sector público como el sector privados. Y ahí tenemos también desde quienes representan a sectores más ambientales, a sectores de la producción, de la comercialización, poniéndonos de acuerdo primero en qué son buenas prácticas agrícolas y luego medir esas buenas prácticas agrícolas en el campo y ver qué es lo que qué es lo que todavía nos falta, porque también tenemos un camino por recorrer. Hemos mejorado muchísimo, estamos mucho mejor que muchos otros de los principales productores del mundo, y esto es lo que nosotros tenemos que vender en materia de negociaciones internacionales. Pero todavía hay un camino por recorrer y en eso se está trabajando en el concepto de, bueno, el campo hace bien, que era lo que, como cerrabas la editorial, y tenemos que... Cité la fuente, dije. Correcto, sí, muy bien, muchas gracias. Y en eso estamos trabajando. El mundo yo creo que terminará también reconociéndolo, porque Argentina, y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de comprender y de poner sobre la mesa. Argentina no solamente exporta alimentos, o ya sea commodities o con mayor valor agregado. Argentina también está exportando agua, Argentina está exportando tierra, Argentina está exportando una menor huella de carbono. Seguro. Y eso hay que ponerle precio también. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa de negociación y cada vez más se va a tener en cuenta. Obviamente que cuando uno ingresa en la negociación, países querrán imponer sus propios estándares, nosotros tenemos que demostrar nuestra trayectoria y sobre todo con fundamento científico, como es el trabajo que estaban hablando de Bigliso, que se ha presentado en Fundación Producir Conservando, en donde se demuestra que Argentina hace una diferencia en materia de sustentabilidad con su producción. Sí, que incluso hasta las emisiones de metano en Argentina son inferiores a otras porque hay una fijación de carbono que compensa con creces lo que pueden ser las emisiones de metano de los vacunos o de los rumiantes. Correcto. Y eso en materia de, por ejemplo, en la negociación que tenemos con los europeos, un tratado comercial, ¿cuál es la postura de Francia, por ejemplo, que es uno de los líderes en materia, de los duros en materia agrícola, que nosotros no producimos sustentablemente y que sus productores están en desventaja
respecto de los productores del Mercosur porque nosotros no cumplimos con ciertos estándares. Les hacemos dumping de tierras o dumping ambiental. Correcto, dumping ambiental. Cuando, bueno, en realidad quienes están en desigualdad por las políticas de subsidios que tienen son nuestros propios productores. Pero bueno, por eso hay que hacer mucho trabajo al interno de Argentina, mostrando que el campo hace bien y la contribución que hace el campo al resto de la sociedad, pero también, sobre todo, si queremos pasar a hacer boutique, a hacer supermercado y a hacer boutique, porque tenemos que conseguir que el resto también se abra a nuestros productos. Y una manera de abrirse a nuestros productos es, bueno, mostrando y certificando de que nosotros podemos cumplir o podemos superar esos desafíos, contribuir a esos desafíos del mundo de seguridad alimentaria y también de sustentabilidad. Yo veo, siendo asistente asiduo, digamos, a exposiciones en Europa, y más sobre todo la Agritécnica de Hannover, ¿no? Que ya hace unos años que ellos, digamos, los organizadores, le han dado espacio a productos o inventos o creaciones de la Argentina, lo que es la medalla de oro del concurso que se hace cada 2 años acá en el marco de Expoagro. Ellos le dan un espacio y eso se exhibe y forma parte de un pabellón donde están las innovaciones más fuertes. Y después vienen los de DLG, que son los organizadores de Hannover, a Expoagro a ver lo nuestro y quedan deslumbrados. No pueden creer que en la Argentina haya este nivel de cosas. ¿Por qué no entran, siendo un país relativamente abierto hoy, no entran sembradoras americanas o europeas en Argentina? Pues no pueden competir. Pulverizadoras les cuesta competir con las nacionales. O sea, tenemos un nivel... Y a la inversa, sembradoras, pulverizadoras, silo bolsa, son cosas que se venden en Europa incluso, ¿no? Producidas en la Argentina. Sí, Argentina y el modelo ha derramado no solamente en materia de productos, sino también en insumos, aguas abajo, aguas arriba de la cadena, en innovaciones tecnológicas, innovaciones organizacionales que han sido disruptivas en Argentina y que el mundo ya las está visualizando, y ahí también tenemos una oportunidad. Por supuesto que ahí hay desafíos también más importantes en materia de competitividad de nuestro propio país, que también escapa a los obstáculos que puedan ponernos el resto para ingresar, ¿no? Nosotros también tenemos mucho. Son las barreras internas. Por eso yo le decía a Fernando que no es cuestión de decir el commodity no, porque no es competitivo, entonces huimos hacia primero la góndola y ahora hacia la boutique. Y no, tenemos que ser más competitivos también en lo básico, más allá de la competitividad intrínseca, ¿no? No, claramente, sí. Digo, y se ha demostrado en las últimas campañas que nuestro sector es un sector muy competitivo, muy dinámico, sobre todo en sus eslabones primarios, y de una adopción muy rápida de todas las nuevas tecnologías cuando tienen los incentivos adecuados. Entonces, cuando se le brindan los incentivos, el productor responde con área, responde con mayor tecnología y por lo tanto más calidad en sus productos. Tenemos que lograr luego que eso continúe avanzando a lo largo de la cadena de valor, y ahí hay desafíos más complejos todavía. Y bueno, y entonces sí, poder avanzar, poder convertirnos en boutique, poder avanzar en la cadena global de valor, como se dice. Yo creo que en ese per saltum, digamos, mostrarnos ante el mundo con lo que realmente somos, ese pasar al frente, también tiene un colateral muy interesante, o una consecuencia, que es que puede llegar a revalorizar el rol del campo, de la producción agroindustrial argentina hacia el adentro, ¿no? Que nuestra sociedad ha descreído un poco del campo. Está en el imaginario que llega una buena cosecha y nos salvamos, pero no se sabe realmente el valor o el diferencial que tenemos en esto, donde hoy hemos alcanzado un lugar de liderazgo en la producción de lo básico, que son los alimentos y la bioenergía. Son dos valores, digamos, que reclama la humanidad. Sí, y no solamente la contribución que puede hacer al Producto Bruto. En estos últimos años ha sido puntal de la recuperación de la economía argentina, a las exportaciones. Más del 60% de las exportaciones provienen del sector agropecuario, del sector agroindustrial, sino también especialmente, y creo que acá sí otros países nos han sacado alguna ventaja en conceptualizar, por ejemplo, la multifuncionalidad de la agricultura a la europea, ¿no? O sea, la provisión de bienes públicos, de bienes medioambientales que el sector hace al resto de la sociedad, por un lado, y por el otro también el desarrollo territorial.
Entonces, esas son también dos funciones que el sector aporta y que tampoco son visualizadas ni siquiera al interno de nuestro país, y nuestros productores no son retribuidos por esas funciones, por esos bienes públicos que hoy están otorgando al resto de la sociedad. Lo vamos a hacer y va a haber más visibilidad. Prontito va a haber ómnibus de líneas muy importantes en la capital federal y el conurbano que van a funcionar, por ejemplo, con biodiesel 100%. Eso yo creo que es una coalición campo-ciudad de las que hacen falta. Sí, bueno, nosotros este año también, por parte de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, también hay una nueva, hay una ofensiva, hay un salto hacia adelante, con un mayor compromiso en esto de la difusión también, así que se vienen muchas actividades en el marco de... La maratón. Bueno, la maratón, este año hemos decidido no realizar este año la maratón porque se han priorizado algunas otras actividades de mayor impacto. Por ejemplo, el de convertir algunas ciudades en el interior en ciudades modelos en materia de buenas prácticas agrícolas. Entonces, una especie de certificación de ciudad modelo en buenas prácticas, así que en eso estamos trabajando con algunos municipios muy cerca, como para poder demostrar con ciudades, con ejemplos concretos, el impacto que puede tener el campo, y bueno, con la participación también en algunas otras exposiciones y ferias aquí en la ciudad bien importantes, pero la maratón ha sido un hito, esto de traer el campo a la ciudad. Por supuesto. Ha sido una actividad también muy importante. Seguiremos esto de los municipios de buenas prácticas agrícolas, municipios sustentables, municipios inteligentes, toda esa nueva, nuevo paradigma que se viene amasando y donde la bolsa de cereales está ocupando un lugar de privilegio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos aquí y nosotros enseguida continuamos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Gane con Acron Gran Max. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115, 120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora como lo hacemos habitualmente con Jorge Castro. Jorge, interesante lo que hemos escuchado en los bloques anteriores. Sí. ¿Cómo se inserta esto dentro de lo que es la tendencia global de la agricultura según los informes, suponte, de FAO, OCDE? Mira, el informe FAO-OCDE sobre las perspectivas de la agricultura mundial 2017-2027, 10 años, establece las siguientes pautas. Brasil se transforma en el primer productor y exportador mundial de soja en el año 2026, por una diferencia de casi 10 puntos respecto a la producción norteamericana. Entre Estados Unidos y Brasil cubren en ese momento más de 80% de la producción de soja en el mundo. Siendo la soja el producto más dinámico yo diría, del siglo XXI. Exactamente, exactamente. Y la cabeza del cambio extraordinario de la producción agroalimentaria en Brasil. Seguro. Ahora, algunos datos que son muy interesantes para ver esto, lo que significa es que el crecimiento de la producción de soja en Brasil se debe fundamentalmente al incremento de la productividad. La productividad, la producción de soja en Brasil ha aumentado más de 6% anual, mientras que la superficie sembrada ha crecido menos de 3% por año. O sea que es un proceso un poco diferente a lo que por ahí imaginábamos hace 15 o 20 años, donde la expansión iba a ser territorial más que nada. No, esta ha sido es una expansión por el lado del incremento de la productividad, del agrobusiness. Sí. Y los dos centros fundamentales de la producción de soja en Brasil, el primero, el más importante, está situado en el estado de Mato Grosso, sí, que tiene 29% del total de la producción de soja en Brasil, el solo. Sí. Si se le suma la producción de soja en el estado de Mato Grosso do Sur,
que son 8 millones de toneladas. De hectáreas. Perdón, 8 millones... ¿O de toneladas? De toneladas. Okay. 26% del total de la producción de soja en Brasil, Mato Grosso. Mato Grosso do Sur es aproximadamente, el 6% del total de la producción de soja en Brasil. Acá está el epicentro de la producción de soja brasileña. Un elemento muy importante es que lo que le resta competitividad a la producción de soja en Brasil es la virtual desaparición de infraestructura. Brasil no tiene infraestructura para competir con los grandes productores mundiales, sobre todo Estados Unidos, pero también con respecto a la Argentina, porque la Argentina tiene una infraestructura fundamental en la producción de granos, que es la hidrovía, y que ha sido la explicación del cambio tecnológico e incluso organizativo del agro argentino, ha sido disponer de esta fantástica desarrollo de una infraestructura de transporte que es la hidrovía. Ahora, las dos fronteras brasileñas de producción de soja son, por un lado, el estado de Mato Grosso, el más importante, y por el otro es la nueva frontera agrícola de Brasil, que está situada en el nordeste brasileño, que en términos productivos tiene un nivel de incremento de la productividad superior incluso al del estado de Mato Grosso, pero todavía no alcanza el porcentaje tan elevado que tiene la producción de soja en el estado de Mato Grosso. Acá se presenta el problema de la infraestructura para la producción de soja en el estado de Mato Grosso, el epicentro de la producción agrícola de Brasil. ¿Por dónde salir? ¿Por dónde salir? Y hay una sola respuesta. El cálculo que hace el gobierno del estado de Mato Grosso, es que transportando la producción de soja del estado de Mato Grosso a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, esto es, la hidrovía que lleva desde el estado de Mato Grosso hasta Rosario, Buenos Aires, los costos de producción y derivados de los costos del transporte se reducen hasta en 34%. Respecto a una salida por Santos o... Exacto, o vía terrestre. Acá, en donde los caminos brasileños son imposibles y el puerto de Santos tiene un nivel de competitividad extremadamente bajo. O Paranaguá. Exactamente. Ahora, esto lo que indica es que el tema de la infraestructura, el tema del transporte, de la colocación en el mercado mundial de la producción de soja brasileña, que en el año 2026 va a ser la primera del mundo, está vinculada necesariamente al desarrollo y a la integración con la Argentina a través de la hidrovía. Qué interesante. Porque mucho se habló de que podían salir por el Amazonas y demás, pero el eso de es Mato posible, Grosso todo tiene significado económico para la producción del noroeste. No para la masa de la producción de soja de Brasil, que está situada en el centro oeste de Brasil, en el estado de Mato Grosso. Y es donde las expectativas son mayores también, porque recuerdo ahora que la última fábrica que hizo John Deere de maquinaria agrícola en el mundo la hizo en Mato Grosso, es una fábrica de pulverizadoras. Exactamente, porque es una producción intensiva, intensiva en capital, intensiva en conocimiento. Seguro. Ahí está el epicentro del agrobusiness brasileño. Interesante todos estos comentarios en el marco un poco del programa de hoy, donde veníamos hablando de cómo ir evolucionando del granero al supermercado y a la boutique, y sin embargo el mundo está pensando también en hacer más competitiva la producción de básicos. Exactamente, ¿no? exactamente. Ahora, nosotros estamos situados al lado del campeón mundial de la producción de básicos en la agricultura, que es Brasil. La Argentina lo que tiene es una profundización necesaria en su propia especialización, sobre todo en la actividad agroindustrial de alta tecnología, en donde la frontera del conocimiento científico y tecnológico sobre la producción agrícola está situada acá. Sí, el think tank. Incluso, yo te digo, buena parte de la genética que hoy usa Brasil tiene origen en compañías argentinas. Exactamente. Don Mario, Nidera, Sursem, la genética de acá ha penetrado muy bien y tiene un market share importante. Exactamente. Esto significa que el eje de la competitividad de la producción agrícola argentina en el mundo está vinculada a la profundización de su especialización,
como gran productor de agroalimentos de tipo industrial, con alto valor agregado, alto valor de conocimiento, alta intensidad en el uso del capital. A lo que hay que ponerle estos certificados y la marca y el sello país. Exactamente, la marca, los sellos, la especialización, la marca argentina. Muchas gracias, Jorge Castro, por estos aleccionadores comentarios, redondeando un programa que creo que ha sido de mucho contenido y de mucho impacto. Gracias por estar acá y enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Renatre se moderniza. Desde el 1 de marzo, nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y Pesa Silo. En Bolsa Más. Con 90 años de experiencia, Cestari es sinónimo de tolvas en Argentina y el mundo. De la cosechadora al camión, Cestari es la solución. Reflexión final para intentar redondear un poco este programa que ha sido excepcional por los conceptos que se han ido desgranando y que pudimos analizar en profundidad con los tres invitados de hoy. Ustedes habrán visto que la animación que acompaña a nuestro programa, arrancamos con una semillita de maíz que de la mano de un prócer, porque son los que construyeron la patria, se convierte en una cascada de productos donde de la semilla obtenemos una espiga, de la espiga los granos, de los granos salen proteínas animales, salen biocombustibles, las proteínas animales se meten adentro de un sándwich y salen al mundo en una cajita que de alguna manera representa el valor agregado y el sueño de la Argentina verde y competitiva que venimos pregonando desde hace más de 20 años. Ahora, ¿qué es lo nuevo y por qué uno piensa que toda esta conceptualización a lo mejor va no quedando obsoleta, pero sí exigiendo ir más allá? Y lo que viene en la exigencia del más allá es responder a la nueva tendencia de la demanda, que es saber cómo se hacen estos productos. Y en los últimos años hemos sufrido un poco la penetración de ideas que van distorsionando, de alguna manera degradando lo que es la esencia de la producción de alimentos a nivel global y fundamentalmente en la Argentina, que se ha diferenciado en la forma de producir tanto granos, carnes y toda la cascada de productos respecto a cómo los produce el mundo. La semana pasada se hizo el evento anual de la Fundación Producir Conservando y allí se mencionó también en el programa de hoy Ernesto Vilizo, muchos años investigador del INTA, un hombre muy profundo que ya viene haciendo trabajos para tratar de desmitificar la mala prensa que tiene la producción de alimentos en la Argentina, tanto frente al mundo como frente a nuestra propia sociedad. Mostrando que la huella ambiental de la agricultura argentina es la menor en el mundo, es desde el punto de vista ambiental y de la conservación de los recursos y de la sustentabilidad, la agricultura más eficiente del mundo. Y esto no son frases hechas, ni es lobby interno del sector, ni sentencias largadas sin fundamento. Tienen base científica. ¿Por qué? Y porque la siembra directa no solo ha permitido disminuir el uso de energía fósil o de energía renovable también, porque podríamos hacer siembra directa con biodiesel y sería el desideratum, pero es de por sí una forma de reducir el consumo de combustible para lograr lo mismo que se lograba con la producción convencional, con los implementos de tortura de los suelos que usábamos hasta hace 30 años.
Además de eso, estamos utilizando esquemas que son muy eficientes en el uso también del capital, por un lado, del capital de equipamiento a través de nuestro sistema de contratistas y del capital en materia de almacenaje a través de nuestro sistema de Ciro Bolsa y las grandes plantas portuarias que tienen la capacidad y la eficiencia de proceso más elevada del mundo. Todo esto nosotros lo sabemos, pero lo sabemos un poquito y lo hemos encapsulado y el mundo no sabe, o no se enteró o no se lo comunicamos, o lo saben y se hacen un poco los giles. Nosotros tenemos que salir, es el momento de pegar un puñetazo en la mesa y lo tenemos que hacer como idea fuerza a nivel nacional y decir esto, miren, tenemos la posibilidad de ponerle un sello de calidad ambiental a toda la producción agroalimentaria argentina. Es algo que está reclamando el consumidor en todo el mundo, esta clase media que va siendo cada vez menos pobre y cada vez más sofisticada en sus demandas, como nos planteaba Fernando Vilela, el que quiere que le lleven el helado de Fredo, ¿no es cierto?, o el helado que sea en China a la casa. Bueno, la porción de carne controlada, el plato preparado, esto es lo que se viene. El sello de calidad que le puede poner la Argentina a estos productos es algo inconmensurable. Sin olvidar que tenemos que ser más competitivos cada día en la producción de los básicos, en la producción de los intermedios y en la producción de estos productos finales con el broche de un sello de calidad que tiene que ver con la eficiencia de la producción de Argentina. El mundo lo va a pagar, lo quiere pagar. Hasta la semana que viene. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Renatre se moderniza. Desde el 1 de marzo, nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y Pesa Silo. En Bolsa Más. Con 90 años de experiencia, Cestari es sinónimo de tolvas en Argentina y el mundo. De la cosechadora al camión, Cestari es la solución.